Padre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos un poco de este libro, Les daré un corazón nuevo, que pues finalmente es una recopilación de escritos de teología moral. Este es su libro número 18, suyo, propiamente. Sí, es el 10, ¿Tuvo 18, algunas motivaciones? aunque luego, ya digo, hay que añadir aquellos libros que se hacen en colaboración, ¿no? Sí. ¿Tuvo usted algunas motivaciones específicas para realizarlo? ¿Tiene algún significado especial para usted? Sí, sí, sí. O sea, yo hacía mucho tiempo que quería escribir un libro con una recopilación de artículos largos míos de teología moral, porque los dos anteriores que publiqué eran de artículos cortos, ¿no? Pero entonces me hice la pregunta de que si Karl Rahner, Schillebeck y otros autores parecidos, ¿no?, recopilan sus artículos, porque yo no. Bien, por otra parte, tenía interés en que fuese este año, porque, como digo en la introducción del libro, este año se cumplen, en octubre, se cumplirán 50 años de que llevo enseñando teología moral. O sea, comencé con el inicio de la cuarta y última sesión del Vaticano II, ¿no? Y eso creo que explica un poco también el contenido del libro, en que muchas cosas son variaciones alrededor del Concilio Vaticano II, pero siempre dentro de la teología moral. Claro. Y propiamente ya como teología moral, como teólogo moral que es usted, ¿qué importancia puede tener actualmente la teología moral en nuestra sociedad concretamente? Bueno, la teología no es lo más importante, la teología moral, más importante es la moral, ¿no? Y entonces, pues estamos en México y en muchos otros países viendo todas las pésimas conclusiones que sacan, aunque salen, de la falta de moral, ¿no? Si hubiese un poquito más de moral, habría menos corrupción, habría más unidad en la familia, la gente no diría más mentiras, ni se cometerían tantos asesinatos, ¿no? Entonces, ya digo, lo importante no es la teología moral, lo importante es que nosotros ayudemos a que haya un poquito más de vida moral en el mundo, ¿no? A partir de la teología moral. A partir de la teología moral. Bien, en su libro hay un tema que está en boga, que tiene que ver mucho con nuestra actualidad, la recepción de la Eucaristía por parte de los divorciados vueltos a casar. Sí. Es un hecho que muchas personas, han dejado la religión católica, han dejado la iglesia por este hecho, porque se han vuelto a casar en una nueva relación. Y en la iglesia pues tenemos dos posturas reflejadas ambas, una por el cardenal Müller, que sostiene pues que hay que prohibir, continuar prohibiendo la recepción de la Eucaristía en el caso de los divorciados vueltos a casar. Y él apela a las palabras del Evangelio de Mateo, que dice: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Está por el otro lado la postura del cardenal Walter Casper, que dice: hay que hacer caso de la misericordia de Dios, y porque finalmente pues Dios no deja de llamarnos a una vida plenamente feliz. ¿Cuál de las dos posturas prioriza usted? Bien, como ustedes ya saben, es un tema que ya provocó muchas discusiones en la primera parte del sínodo en octubre pasado, y las va a provocar en la próxima sesión del sínodo el próximo octubre, ¿no? Y va a ser difícil. Claro, en último término no es el sínodo el que decide, sino el sínodo
aconseja al Papa, ¿no? Para eso fue instituido, ¿no? O sea que en este sentido el Papa tendrá la última palabra. Pero curiosamente, para que en un sínodo de estos obispos, lo mismo que pasaba en el concilio, para que una cosa sea aprobada, un documento, pues no es suficiente que tenga la mitad más uno, sino es necesario que haya 2/3 partes a favor. Entonces, a la conclusión del pasado sínodo, pues sucedió que hubo más de la mitad más uno de los obispos que estaban a favor de que los divorciados vueltos a casar en ciertas circunstancias puedan comulgar, ¿no? Pero no llegaron a las 2/3 partes. Entonces quedó la cosa un poco en el aire, ¿no? Usted me pregunta mi opinión particular, ¿no? Mi opinión, que está reflejada en uno de los artículos del libro, pues es que, por lo menos en algunos casos, sí que puedan comulgar las personas sinceramente cristianas, pero que están en una situación, sí, divorciados, vueltos a casar, pero no pueden, por ejemplo, abandonar a los hijos que han tenido en el segundo matrimonio u otras situaciones complicadas, ¿no? Entonces, mi opinión es que se diera, como hacen las iglesias ortodoxas orientales, ¿no? Que en ciertas circunstancias no es que se diera un nuevo matrimonio, y en este sentido estamos de acuerdo que el matrimonio es indisoluble, pero que sí, si estas personas son de buena voluntad, pudieran acercarse a la comunión y al sacramento de la confesión, de la penitencia, ¿no? ¿Por qué digo en algunas circunstancias? Por ejemplo, si un señor de estos, o señora, que están divorciados y vueltos a casar, pues quiere comulgar porque le hace mucha ilusión, ya que su hija va a recibir la primera comunión, ¿no? Y ella quiere acompañarla, pero luego esta señora no va a volver a ir a misa ni va a volver a comulgar. Hombre, diríamos, la teología no es para solucionar antojitos, ¿no? Pero si se trata de una persona fervientemente cristiana, católica, que realmente para ella es muy dura esta cosa de que no pueda volver a comulgar, pues después de pasar por una cierta, digamos, diálogo con el obispo o sus delegados, pues se diera, sí, ciertamente, el permiso para comulgar, ¿no? El cardenal Müller dice, no, porque el Evangelio dice que el matrimonio es indisoluble. Bueno, ahí hay que tener en cuenta, en primer lugar, que eso de que el matrimonio es indisoluble no ha sido nunca declarado como dogma de fe por la Iglesia. En el Concilio de Trento, hace ya un tiempito, ¿no?, algo se dijo de eso. Pero como los orientales permiten, en ciertos casos, pues que se pueda comulgar, para no romper el posible diálogo ecuménico, las actas del Concilio de Trento dicen claramente que no se quiere que esto sea una definición dogmática, infalible, ¿no? Sino que en este sentido las palabras de Jesucristo sí denotan el ideal cristiano. Pero este ideal cristiano a
veces no siempre puede cumplirse del todo, ¿no? Y hay lo que se ha llamado una ley de la gradualidad, por la cual diríamos el Evangelio no hay que tomarlo como ley, sino hay que tomarlo como Evangelio, ¿sí? Como ideal, ¿no? El Evangelio, por ejemplo, y concretamente San Mateo habla de estas cosas en el Sermón de la Montaña, hablan dos casos, ¿no? Pero uno de ellos es el Sermón de la Montaña. Pues también dice, si te dan una bofetada en la mejilla derecha, pon la izquierda, ¿no? Pero eso ni Jesucristo lo cumplió, porque cuando le dieron una bofetada bien fuerte ahí en el juicio, ¿no? Al final de su vida, pues no puso la otra mejilla, sino que dentro de lo que pudo protestó. ¿Por qué me pegas, no? Entonces, ya digo, estas cosas hay que tener mucho cuidado en declararlas inamovibles, ¿no? Entonces, y por otra parte, hay una posición, diríamos, muy juridicista por parte de la Iglesia Católica Romana, mientras que los orientales, comenzando por San Juan Crisóstomo y otros santos padres, dicen es más importante que se salve la persona a que vayamos a cumplir una ley o un principio, ¿no? Ahora, permítanme continuar. También quisiera, digamos, no dejar en mal lugar al cardenal Müller, ¿no? Él dice que no, pero da una cierta apertura, y es la siguiente. Como sabe usted, se da en la Iglesia la declaración de nulidad de matrimonio, no el divorcio, acude a los tribunales eclesiásticos y allí se demuestra que por alguno de una serie de razones, pues en realidad nunca hubo matrimonio, porque es verdad que el matrimonio no es un contrato, pero no solamente es un contrato, ¿no? Pero como contrato tiene que tener, pues como si yo vendo una casa, ¿no? Tiene que tener unas condiciones, ¿no? Y con frecuencia estas condiciones no se dan. Por ejemplo, los matrimonios que se hacen más o menos a prisa y corriendo, y porque el papá ha puesto una pistola física o moral en el pecho del muchacho, y si no te casas te liquido, ¿no? Entonces ahí hay una situación de miedo, de falta de libertad, que hace que en estos casos pues el matrimonio en realidad nunca existió, son matrimonios nulos, matrimonios inválidos, es decir, que aunque hayan pasado luego 10 años y se declara que en el momento de contraer matrimonio no hubo libertad, o hubo una serie de problemas psicológicos por falta de madurez psicológica por parte de uno u otra o los dos, pues tampoco aquel matrimonio vale, ¿no? Por otra parte, y ahí insiste el cardenal Müller, dice, el matrimonio católico, sacramento, tiene que tener dos cualidades. Una, la unidad, con una sola persona, y la otra, la indisolubilidad, para siempre, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, cardenal Müller dice, entre los jóvenes actuales hay muchísimos que, aunque vayan con buena voluntad, no aceptan estas condiciones. Que en realidad, de una forma o de otra, están diciendo, bueno, nos vamos a casar,
pero si luego no nos entendemos, nos divorciamos. Bueno, pues el que vaya con esta manera de pensar tampoco se casa válidamente. Entonces el cardenal Muyer dice, como esta situación entre los jóvenes actuales es muy común, pues favorezcamos, incluso mejorando la situación presente, los tribunales eclesiásticos, para que con más frecuencia se puedan declarar muchos de los matrimonios que se han celebrado por la Iglesia, ¿no? Yo personalmente diría que en México de un 70 a un 80% de los matrimonios que se celebran no son válidos, ¿no? Pero bueno, también en México hay que decir que la gente no le hace mucha gracia eso de acudir a tribunales, aunque sean eclesiásticos, ¿no? Y a mí me parece esta una solución, es decir, vayamos a los tribunales eclesiásticos y que den muchas más, no anulaciones, sino declaraciones de nulidad, pues no me parece una solución del todo evangélica, con todo el respeto al cardenal Muyer, y por eso, ya digo, más bien yo soy partidario de la idea del cardenal Casper, de que con ciertas condiciones y en ciertas situaciones que, digamos, el obispo o el representante del obispo tiene que declarar, pues se pueda comulgar a estas personas, ¿no? Pero no, cuidado, ahí, cuidado con el subjetivismo, ¿no? Porque cuando yo recibo la comunión, no es una cosa entre Dios y yo, es un acto eclesial, es un sacramento de la Iglesia, y que yo recibo en la comunidad de la Iglesia. Y por eso algo tiene que decir la Iglesia si se dan algunas situaciones de estas que permitirían que puedan comulgar los divorciados vueltos a casar. Okay, bueno, pues un poco largo, pero sí, no sé si todavía hay tiempo. Es una pregunta que evidentemente pues da para mucho, ¿no? Seguir reflexionando, seguir pensando. Por otro lado, bueno, pues también hay otro tema que nos dice mucho, sobre todo ahora que viene esta cuestión de la familia, ¿no? Tiene que ver con la familia y la educación. Como, ¿qué principios morales básicos han de tener los papás y en general los adultos que también participan en la educación de los pequeños? ¿Qué principios morales han de tener para una buena educación moral de los hijos? Bueno, yo creo que el principio básico es el del buen ejemplo, ¿no? Por muchos consejos y cosas que les digan los papás a sus hijos, si luego no les dan el buen ejemplo de una vida de unión y de amor entre los esposos, los hijos no van a aprender cuál es la conducta correcta. Sí, porque hay también quien dice que hay que esperar a que el pequeño crezca para que él como que establezca sus propios criterios, ¿no? Usted en su libro dice no, y pone allí un ejemplo. Sí, de que no hay varias matemáticas, sí, ¿no? Sí. Entonces no hay que esperar a que el niño sea mayor para que escoja las matemáticas que les gusten, porque mientras tanto pues habrá tenido que contar y cosas de esas, ¿no? Contar, me parece, dinero o cosa parecida, y algo de matemáticas, quieras o no quieras, ya le han enseñado, ¿no? Entonces, mejor aprender bien unas matemáticas para luego, con criterio de juicio, mantener estas matemáticas o pasar a otras, ¿no? Entonces, lo mejor es que los papás, porque ellos son los que tienen el derecho y el deber de educar en la religión a sus hijos, pues que los papás eduquen a sus hijos
en el catolicismo o en el ateísmo, pero que no lo dejen como una cosa sosa y gelatinosa que no sabe con qué quedarse, ¿no? Y luego ya, si verdaderamente la educación ha sido positiva, ¿no?, de dar ejemplos y de dar también doctrina, ¿no?, el niño, cuando llegue a la adolescencia, pues ya tendrá criterios para conservar o no conservar la religión católica o el ateísmo que le han enseñado sus papás. Claro. Ahora, respecto a este tema, hay posturas que dicen como que la familia no tiene futuro. ¿Tiene futuro la familia, padre? Sí, sí. Ya sé que hay psicólogos y sociólogos para todos los gustos, pero yo creo que sí que tiene futuro la familia, aunque seguramente la familia, tal como la conocemos ahora, irá evolucionando, ¿no? Pero mire si tiene futuro la familia, que hasta los matrimonios homosexuales quieren tener familia. O sea, me refiero a que en el mundo actual, con mucha problemática, con muchas dificultades, pero la familia continúa siendo el fundamento primero de una sociedad. Una sociedad que quiera crecer de forma ética, que quiera crecer respetando los derechos de todos. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, pues finalmente ya para cerrar, ¿qué nos puede decir? ¿Tiene futuro la moral? Ya no tanto la teología moral, que sabemos que en cuanto lo tenga la moral siempre habrá una teología, siempre habrá una manera de pensar desde Dios sobre alguna disciplina, pero concretamente, ¿tiene futuro la moral? Y si lo tiene, ¿qué futuro tiene? Sí que tiene futuro la moral, por lo que le he dicho antes, porque estamos comprobando que sin moral la sociedad y las personas van cada vez peor, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa es que todavía hay personas que cuando se refieren a la moral se están refiriendo a la moral sexual, como si fuera la única, ¿no? Y sí, es verdad que en muchos sitios la moral sexual pues anda de capa caída, ¿no? Y esa también hay que ayudar a que las personas se realicen de una forma madura en su sexualidad, ¿no? Pero en el conjunto de la existencia, la moral es importante. Si quieren, sustituyamos los 10 mandamientos por la Declaración de Derechos Fundamentales de la ONU, de la persona humana, ¿no? Pero de una forma o de otra, en la sociedad tiene que haber unos principios que ayuden a fundamentar el orden nacional o internacional o familiar y que ayuden a que las personas puedan ser respetadas siempre en su dignidad. Luego, desde un punto de vista ya teológico, recordemos que, según el Génesis, la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y entonces el ser imagen de Dios es lo que nos exige respetar la dignidad de todas las personas, incluso de los más criminales. Claro. Pues padre, un gusto platicar con usted. Ya esperemos en los próximos días que esté en distribución el libro y poder profundizar en estos temas que usted ya nos ha adelantado un poco, sí. Para poder, pues dando seguir dando esta cara de la moral liberadora que usted propone, que más que ser una moral que prohíbe, que limita, puede ser una moral que abre caminos, ¿no? Que nos da la libertad y nos ayuda a ser felices, ¿eh? Y concretamente, si después de leer el libro alguien tiene alguna duda, al final de la presentación está mi correo electrónico a la disposición de todos.